¿Qué tal? Muy buenos días. Este lunes 20 de enero, seguimos insistiendo en las medidas sanitarias. Realmente, pues, esta situación de la pandemia sigue causando estragos, aunque pues ya estamos, creo, aprendiendo a vivir a la nueva normalidad, mantener las medidas sanitarias. Fíjense que en estos últimos días se ha abierto esa discusión en relación a esas restricciones que se hacen tanto para los centros de la ciudad como para los restaurantes. Y hay observaciones que se hacen porque pues realmente pudiera ser que en el centro no se permitiera circular, pero en las colonias hay una total ausencia de medidas sanitarias y eso, pues vaya, no contribuye a evitar esa cadena de contagios. Y en los restaurantes, pues también los restauranteros con mucha razón reclaman que en sus establecimientos, cuando menos esto lo vemos en la Ciudad de México, también en Veracruz, pues son sitios turísticos, la industria restaurantera es muy importante. Pues mencionan que en sus centros de trabajo pues cuidan mucho las medidas sanitarias, la sana distancia, por lo cual consideran que no deberían de obligarlos a cerrar y no les falta razón. Fíjense que el día de hoy vamos a tener entrevistas pero muy interesantes en relación a la masacre que ocurre en la zona rural de Las Chuapas cuando matan a 12 personas, las ejecutan el pasado día domingo. Y tenemos pero muy interesante entrevista con el regidor de seguridad del municipio de Las Chuapas, del ayuntamiento, Rodolfo Sánchez Soto, quien además, él es habitante de la comunidad del Cerro de Nanchital. Y fíjense que contactamos con Miguel Palomo Pineda, quien es integrante de los autodefensas en Michoacán, pero que también pertenece y es una figura importante en el Frente Nacional de Autodefensas. Igualmente platicamos con Francisco Carmona, quien es el representante de autodefensas en el estado de Veracruz. Y hay datos muy interesantes que están aportando estos líderes de autodefensas, ya que pues reclaman que el gobierno del estado no debería llamarlo un pleito ranchero. Asimismo, rechazan que se trate de un crimen entre autodefensas y están exigiendo y nos dicen que van a ocupar todos sus medios para que sea la Fiscalía General de la República la que investigue y dé con los responsables de la masacre de 12 personas en el municipio de Las Chuapas. Por lo mientras, vamos a ir a las 10 noticias en corto que se publican hoy en el periódico impreso Presencia Sureste. Estas son las 10 noticias más relevantes que se publican hoy, miércoles 20 de enero, en el periódico impreso Presencia Sureste. 1. Identifican a encapuchados. Nadie pudo hacer nada. Pese a que se cubrieron el rostro, algunos fueron identificados. El convoy de autodefensas primero levantó a Valentín Gorostieta y aunque pidió auxilio, nadie se atrevió a nada. Testigos refieren que el convoy estaba compuesto por entre 8 y 10 camionetas tripuladas por hombres con armas largas, cortas y encapuchados. Después fue la emboscada y ejecución. 2. Tras la matanza, más de 300 elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Gendarmería y Fuerza Civil fueron desplegados en las comunidades rurales. Se dio a conocer que las fuerzas del orden se instalaron en escuelas y edificios públicos que fueron dispuestos por parte del gobierno municipal a través de la Regiduría de Seguridad y Protección del Delito. 3. Entre miedo y dolor velan a las 12 víctimas. Los miembros de la familia Gorostieta son velados en la explanada de la comunidad. 5 ataúdes muestran una escena casi poco común o no vista anteriormente, al menos en esta zona. La población se mantiene al margen de las actividades de las corporaciones como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Ejército, quienes se instalan en escuelas desocupadas a causa del COVID-19.
4. Falla Veracruz con las fiscalías antifeminicidios. La situación financiera que existe en Veracruz obligó a la Fiscalía General del Estado a aplazar indefinidamente la creación de las fiscalías especializadas contra el feminicidio en los 212 municipios de Veracruz. Por ley, taxis tienen prohibido colocarse propaganda política. El transporte público no debe deportar publicidad de carácter político ni de ninguna otra. La multa puede ser de hasta 80 días de salario mínimo. 6. Pega crisis a ganaderos por la pandemia. Los ganaderos del sur de Veracruz viven una situación muy difícil por la pandemia de coronavirus. Sus animales se acumularon por el cierre de fronteras y no pudieron ser comercializados. 7. Hospital en Aguadulce, bandera electoral en Casa Proceso. Políticos habían prometido la construcción de un hospital para Aguadulce mucho antes de que existiera el nosocomio Dr. Pedro Coronel, en el vecino municipio de Las Chuapas. El gobierno de Agustín Aguilar Ibarra incluso adquirió unos predios en la colonia Díaz Ordaz como primer paso. 8. Llegan a casa de maestro a ejecutarlo. En un nuevo hecho de violencia en el sur de Veracruz, la tarde de este martes fue asesinado a balazos el profesor jubilado Lázaro Fonseca Gómez, de 55 años de edad, en el municipio de San Juan Evangelista. ¿Son pendejos los de la DEA? Pregunta Aristegui a Gertz, titular de la FGR. Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, fue cuestionado este martes por la periodista Carmen Aristegui sobre si consideraba que los agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos eran unos pendejos por realizar una investigación en contra de Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, basada en chats y mensajes con faltas de ortografía. La respuesta del funcionario a la periodista se ha vuelto viral. Adiós a Donald Trump. Se despide como presidente. El presidente saliente de Estados Unidos destacó este martes que deja la Casa Blanca siendo el primer presidente en décadas que no ha comenzado nuevas guerras, en un mensaje de despedida antes de ser reemplazado por el demócrata Joe Biden, que tomará posesión este miércoles. Pues nos corrige Zamora Kubilay, nos corrige y efectivamente, la verdad ya ni recuerdo qué día dije de la semana, pero hoy es miércoles 20 de enero de 2021. Fíjense que ayer estuvimos por la zona rural, precisamente estuvimos en el lugar donde se estaba llevando, en el Cerro de Nanchital. En el Cerro de Nanchital, ahí se están velando los cuerpos de 9 personas, que pues vivían ahí en el cerro, conocidos ampliamente en el Cerro Nanchital, y 3 más son velados en el ejido Libertad y Progreso. Hasta allá fueron trasladados 3 personas más. Realmente hay un ambiente tenso, que se respira ahí en esa zona, en toda esa zona. Ayer estuvimos en el Cerro de Nanchital. También, fíjense que fuimos al lugar, ahí estamos viendo unas imágenes. Estuvimos en el lugar donde ocurrió la masacre. Esto es en el camino que va de La Mate al Alto Uspanapa. Ahí pueden ver ustedes al reportero Alex García Casarín, que está tomando unas fotografías. Ese charco es sangre, fíjense que todavía se conserva. Imagínense toda la sangre que corrió en ese lugar cuando asesinan a estas personas. Eso que observamos es sangre. Ahí donde se encuentra Alex, ahí quedaron los cuerpos de 2 personas fuera de la carretera. Algunos oficiales de policía han comentado que podría haberse dado que o trataron de escapar de la masacre o les aplicaron lo que le llaman la ley fuga, pero bueno, desgraciadamente pues no corrieron mucho y fueron victimados. Ahí se ven las manchas de sangre. Es un tramo de la carretera Las Chuapas, Cerro de Nanchital, en ese entronque donde se encuentra el Amate. Está como a medio kilómetro, esta zona. Ese lapso de carretera serán como unos 60, 70 metros, donde es una recta. Obviamente ahí hay curvas. Es una zona completamente despoblada. Ahí observa la sangre, porque pues a varios de los cuerpos
les dieron el tiro de gracia. El tiro de gracia, fue una ejecución como la que hace el crimen organizado, y esto pues ha provocado reacciones muy fuertes. Y les sigo describiendo, en ese lugar, la verdad, pues es una zona ganadera, son ranchos ganaderos, una zona completamente despoblada, es el lugar donde ocurrió la masacre. También estuvimos, ahí ven ustedes, Ejido Alto, Uspanapa, El Amate, ahí está ahí estamos sobre la carretera Las Chuapas, Cerro Nonchital, y ya es cuando entra uno como a medio kilómetro. También fuimos al lugar donde levantan a estas personas, donde las intersectan, donde las esperan, que es un lugar conocido como Emiliano Zapata Misantla, casi muy cerca de la comunidad de Tronconada. Efectivamente ahí hay una Y que marca la entrada hacia Tronconada, y es el camino de acceso hacia, es una larga vía carretera que va desde esa zona de Tronconada, Emiliano Zapata, Misantla, llega hasta Samaria. Estamos hablando, no sé, de unos 80, 100 kilómetros de caminos de terracería en plena Sierra Chuapense, estuvimos en esos lugares para conocer más de cerca los lugares donde habían ocurrido esta situación que simbra el estado de Veracruz, que hoy pues ya es noticia internacional, y que también estuvimos en la comunidad del Cerro Nonchital. Ahí platicamos brevemente con los familiares de la familia Gorostieta. Obviamente que pues ellos, de manera muy amable, comprendieron que igual les explicamos que nuestra labor es informar, no es contribuir al morbo, ni mucho menos. La labor es de informar, y pues muchas personas quieren saber qué es lo que está pasando. La sociedad tiene el derecho a saberlo. Sin embargo, pues es una situación muy privada, muy íntima, aunque fíjense que se lleva en un lugar público. Los cuerpos están siendo velados en plena plaza central de la comunidad del Cerro Nonchital, ahí donde se hacen los eventos, las asambleas, las reuniones, algunas fiestas incluso particulares, de fiestas de 15 años se hacen en esa plaza. Las ferias del pueblo pues es un lugar de reunión. Pues hoy está vestida de luto, ahí se pueden observar los féretros metálicos, hay una serie de veladoras enfrente de esos féretros que obviamente la gente llega a depositar, están encendidas, y al frente de ellos se encuentran, pues ¿qué será? Un medio centenar de sillas casi vacías. En el momento en que nosotros fuimos, que fue alrededor de las 5 de la tarde, casi vacías. El ambiente en el Cerro Nonchital, pues pareciera que no pasó nada, pero sí hay silencio, esa es una de las cuestiones que se observan. De esto de manera más detallada lo presenta el periódico Presencia Sureste del día de hoy en las páginas 4 y 5, en la pluma del reportero Alex Casarín, y pues nosotros estuvimos acompañándolo para hacer este trabajo periodístico. La nota principal del periódico del día de hoy, que también es una nota muy relevante, es que se filtró una relatoría de hechos donde pues lamentablemente se encuentran nombres de las personas que declararon. Obviamente eso se tiene que reservar, pero ya empiezan a darse a conocer los nombres de personas involucradas en esta masacre, y que seguramente serán requeridas por las autoridades para que pues puedan decir información o ser cuestionados en relación a esta situación. Fíjense que antes de ir a estas muy interesantes entrevistas que se hacen con los
integrantes del Frente Nacional de Autodefensas, un detalle muy importante. Ellos mencionan que hace año y medio la familia Gorostieta, Teodulo Gorostieta y Mauro Gorostieta ya se habían comunicado con ellos, ya habían contactado con ellos y les estaban pidiendo integrarse a este Frente Nacional. Es una información que ellos mismos nos van a hablar en relación a ese tema, pero también ayer en el Cerro Nanchital, allá vive el regidor tercero que precisamente tiene la Comisión de Seguridad, don Rodolfo Sánchez Soto, y él nos concedió una entrevista interesante sobre el tema, pues él lo conoce bastante bien y sobre todo revela que el tema ya estaba puesto sobre la mesa de seguridad. Vamos a esta entrevista con Rodolfo Sánchez Soto. Estamos con don Rodolfo Sánchez Soto, él es regidor tercero del municipio de Las Chuapas, del Ayuntamiento de Las Chuapas, y precisamente encargado de la Comisión de Seguridad. Y él también es habitante del Cerro de Nanchital. Estamos con él y bueno, don Rodolfo, buenas tardes, le agradecemos que nos reciba. Don Rodolfo, esta situación actualmente, ¿cuál es la situación en la que se encuentra el Cerro Nanchital? Entendemos que ya hay operativos por parte de las fuerzas del Estado e incluso las fuerzas federales. Sí, mire, pues sé lo mismo que usted, que por aquí andan el ejército, andan los policías estatales, no son de la Guardia Nacional, son del 44 Batallón, que andan aquí pues verificando, a lo mejor viendo, localizando la región, pero pues nosotros desconocemos realmente a fondo qué vienen a hacer. Si realmente viene alguien a investigar o ya traen datos, ya traen consigna o algo, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿No ha habido precisamente una reunión de las fuerzas con las autoridades, ni de la comunidad ni del municipio? En el municipio lo único que le pidieron la atención para alojarlos, para que ellos pudieran hacer su trabajo. Y precisamente por eso estoy aquí ahorita en el Cerro Nanchital, porque me indicó nuestro alcalde que por favor estuviera atento para cualquier cosa que requirieran, los apoyáramos porque era algo importante que podían hacer ellos en beneficio de la seguridad del Cerro Nanchital. Y por eso me encuentro aquí en estos momentos para ver dónde se pueden alojar, si a algunos no les llegó la cocina móvil para hacer sus alimentos, pues ayudarlos a que tomen sus alimentos. ¿Cuántos elementos son los que podrían estar aquí y durante qué tiempo consideran que podrían estar aquí en la comunidad? Al parecer van a ser cerca de 300 elementos. Ahorita están dispersos, están alojados en las escuelas, las diferentes instituciones, ahí por cuestión de que ahí hay sanitarios y hay agua para que ellos puedan estar ahí al pendiente. Hasta ahorita ni se han acercado con el secretario de la congregación del Cerro Nanchital, ni con un servidor. Yo les he preguntado si requieren de algo, de algún servicio para apoyarlos, pero ni tampoco nos dicen qué van a hacer, a qué vienen, nada. Don Rodolfo, esta situación, el gobernador Cuitlahua García Jiménez y el alcalde han coincidido en que esta tragedia, esta ejecución de 12 personas deriva de conflictos entre los llamados autodefensas. Esa versión, aquí usted, que es una persona conocedora de la zona, coincide también con esta versión de parte que ha dado a conocer el gobernador y tanto el alcalde. El gobernador, quiero ser un poco más explícito, quizás no ha utilizado el término autodefensas y ha mencionado que se trata de grupos ganaderos. Sí, mire, yo voy a hacer una remembranza y una historia, decir la historia de esto, porque la conozco, soy de la región, he vivido aquí en la región y me interesa mi pueblo, aparte de ser un servidor público. Cuando se instalan las mesas de seguridad, empezando el periodo de López Obrador, del presidente de la República, asistimos con mucho respeto y con mucho entusiasmo
con ganas de que estas cosas cambiaran. Pero hemos encontrado una barrera, y no sé por qué, cuando debemos ser gobernados por alguien y que el gobierno debe ser para todos. Hemos encontrado resistencia para tener una relación con el gobernador directamente. Nunca nos ha querido atender. Él asistió a una mesa de seguridad en el municipio de Las Chuapas, que fueron instalaciones de Petróleos Mexicanos, y que acudimos y no nos atendió, siendo una falta de respeto para nuestro ayuntamiento, que llegó y no tomó en cuenta a las autoridades. Esta situación yo la puse de manifiesto en la primera mesa de seguridad, lo que estaba pasando, cuando se estaban instalando los portones. Y nos atendió un coronel y quedaron de hacer un operativo con la estatal. Cuando se estaba llevando a cabo el operativo, le ordenan a la policía estatal que se retirara. Hablando Esteban Ramírez Cepeta, que era secretario del ayuntamiento, que se retiraran, que no estaban autorizados para hacer ese operativo. El ejército mexicano se quedó con el coronel Leodegario Rojas y quitaron los portones, causando Esteban Ramírez Cepeta era secretario de la oficina del gobernador. Sí, era encargado del despacho del gobernador. Él. Y desde ahí no ha habido la comunión con todos ellos. Inclusive la policía estatal tenía vetado llegar a hacer operativos al Cerro Nachital. Así, por órdenes de ellos. Que acá tenían ellos quien resguardara la zona, dando a entender que eran los autodefensas. Es decir, lo que usted nos está diciendo, que de esta situación ya tenía un conocimiento claro tanto el gobierno del estado y la mesa de seguridad que se lleva para tal efecto. Claro, con el licenciado Espronceda lo habíamos comentado, con los diferentes, con la Guardia Nacional, con todos ellos, ¿verdad? Ya se sabía de esto. Y yo me había quejado porque yo sabía el problema en que estábamos metidos y sabía lo que iba a suceder. Esto se hubiera evitado si desde un principio hubieran puesto operativos y que hubieran rondado ellos para tranquilidad de los ciudadanos. Regidor, usted es ya un viejo habitante del Cerro Nachital, ha sido incluso autoridad comunitaria. Esta situación de los autodefensas en esta zona, ¿desde hace qué tiempo, cuántos años, en qué periodo se empieza a presentar esta situación? Ya teníamos noticias de que por la región de la Sánchez Tahuada ya estaban ellos formados, ya tenían un grupo, pero se empieza a acrecentar cuando al final del periodo de Duarte empieza a acrecentarse, así se empiezan a formar los grupos delincuenciales, yo les puedo decir así, aquí en la región. Y esto, pues finalmente lo que se maneja que nacen y crecen debido a los altos niveles de inseguridad que había en la zona rural. Sí, porque desgraciadamente, desafortunadamente, como autoridades hemos dejado de hacer lo conveniente. Y al dejar de hacer eso, toman la justicia por su propia mano estos grupos, pero ya después siendo rebasados y se vuelven grupos delincuenciales, no grupos que están defendiendo a la ciudadanía, ni resguardándola tampoco. Como regidor de la Comisión de Seguridad, ¿cómo observa usted los recursos económicos y materiales con los que cuenta el Ayuntamiento de Las Chuapas para poder garantizar seguridad? Digamos, la zona rural que es tan extensa, colindamos con 3 estados, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Mire, a lo mejor Las Chuapas pudiérase controlar a lo mejor un poco con los recursos que tenemos. Claro, siempre tenemos que ser apoyados por el gobierno estatal y el gobierno federal. Con esos recursos que tenemos, pues, ¿verdad?, con escaso mobiliario, escaso equipo y personal. Pero lo más lamentable es que colindamos con Minatitlán, con el Uspanapa, y que también de aquí pasan a Hidalgotitlán y hasta Jesús Carranza, que es una región extensísima. Yo creo que debemos de vivir alrededor de 40, 50 mil habitantes en toda esta región.
y esos 40, 50 mil habitantes no somos resguardados por un policía, Entonces, cero la seguridad. Cero la seguridad, y si no, ahí está Minatitlán, que lo diga, cuántas veces patrullan por acá, o Hidalgotitlán, cuántas veces salen para acá, para esta zona de para acá, o el Uspanapa también. Todos los municipios tienen escasez de recursos para brindarle seguridad a sus pobladores. Y los federales y estatales, pues, están allá y a veces la misma ley les prohíbe ciertas acciones. Tienen que sujetarse y a los derechos humanos y a todo, y ahí se la van llevando. Y total, los que están perdiendo son los ciudadanos. Ese vacío de seguridad en esta zona que usted habla de más de 50 mil habitantes, que es una zona serrana, lo están cubriendo precisamente estos grupos. Así es. Yo siempre les recomendé en todas las medidas de seguridad, siempre, que deberíamos de poner, o se debería de poner un destacamento en el centro de esta región. ¿Cuál sería el centro de esta región? Pues si no es Cerro de Nachital, es en la zona de Minatitlán, ahí por donde está la Reforma, La Breña, López Arias, por esa parte bien quedaría, y donde ellos se anduvieran rondando, y siento que le darían tranquilidad a la ciudadanía, y esos grupos pienso que tendrían que desaparecer. ¿Considera que esta situación que se ha generado de 12 muertes podría ocasionar que realmente el gobierno federal y estatal atiendan la situación que prevalece en esta zona? Pues ojalá así sea, porque mire, empezaron con un hecho muy grave en los liberales, que desaparecieron una familia porque trabajaba y porque no quería someterse a los mandatos de ellos, la desaparecieron, y usted debe de tener conocimiento que han de haber matado como 8 familiares también. Ellos también se alcanzaron a llevar a 4, y así han venido matando. Piensan que así van a erradicar la delincuencia, matando a su antojo, a su parecer, juzgándolo ellos y ejecutando. ¿Esto de los liberales hace qué tiempo pasó? Debe de tener casi 4 años. 4 años. Por ahí así, no tengo la fecha exacta, pero sí, ahí mataron. ¿Fue qué pasó? Sí, ahí. ¿Está del cerro a qué distancia? Adelante de aquí del cerro, como a 25, 30 kilómetros. Son zonas muy cercanas. Sí. Y toda esa zona, ahí han habido asesinatos de ellos, de los autodefensas, allá, aquí ya van varios. Yo creo que si hacemos un recuento pasa de 50 asesinatos, todos ellos por los autodefensas, denominados autodefensas. Correcto. ¿Algo que le gustaría agregar a usted a esta entrevista? No, pues vaya a invitar a nuestro gobernador a que realmente se hagan las cosas como se tienen que hacer, actuando bien, investigando bien, que no vayan a agarrar chivos expiatorios y ahí termine, sino de una vez acabar de cuajo con toda estos grupos que se formaron. Y sí se puede, queriendo, sí se puede. Yo veo ahorita la cantidad de elementos que están mandando ahorita, esos hubieran sido antes y no hubiera sucedido esta lamentable desgracia. Pues esta es la entrevista que tuvimos con el regidor tercero del Ayuntamiento de Las Chuapas, Rodolfo Sánchez Soto. Rodolfo Sánchez Soto además es encargado de la Comisión de Seguridad. Y mire usted que habla de una realidad que todos conocemos. Realmente el cuerpo de seguridad con el que cuenta el municipio de Las Chuapas, pues servirá para cubrir la zona urbana, pero realmente la zona rural se encuentra prácticamente insegura porque es imposible, lo hemos dicho en muchas ocasiones, darle seguridad a la zona rural de Las Chuapas ocuparía muchos recursos en vehículos y en elementos para poder tener esa presencia allá en la zona rural. De hecho, pues Sánchez Soto conoce la zona. Él ha expuesto este tema en las mesas de seguridad. Eso obviamente que le ha provocado problemas personales. Creemos que él
ha tenido el valor de exponerlo, hace una observación en el caso de que esa zona que comprende la zona del Cerro Nanchital, que pertenece al municipio de Las Chuapas, y las localidades rurales que están en esa misma zona y en esa línea, como es el caso de Uspanapa, Minatitlán e Hidalgotitlán, él estima que hay aproximadamente unos 50,000 habitantes en esa zona, habitantes, campesinos, ganaderos, que prácticamente se encuentran sin presencia de la autoridad del gobierno. Esto ha llevado, obviamente, a la presencia de estos grupos de autodefensas, y nos hacen la observación también que esto inicia ya en los últimos años del gobierno de Javier Duarte, es cuando se hace más fuerte la presencia de estos grupos, y esto deriva precisamente de la tremenda inseguridad que se daba en ese momento, y así empiezan a nacer estos grupos de autodefensas que desgraciadamente el día de hoy pues se encuentran involucrados en una masacre. Hay líderes autodefensas que han sido mencionados, las mismas víctimas son identificados plenamente como pertenecientes a un grupo de autodefensas que operaba precisamente en el Cerro de Nanchital. Y fíjense que tenemos dos entrevistas con integrantes del Frente Nacional de Autodefensas, quienes ya están muy atentos de la situación que está pasando en Las Chuapas. Hablamos con el comandante Miguel Palomo Pineda, que es de las Autodefensas de Michoacán, integrante perteneciente al Frente Nacional de Autodefensas, y también con Francisco Carmona Cortés, quien es el coordinador de los autodefensas en Veracruz. Ellos fueron muy cercanos al doctor Mireles. Ahí tenemos la imagen en una reunión que hubo precisamente, que vino el doctor Mireles a Jalapa, hará como 1 año y medio, que hacen revelaciones que hubo un acercamiento de autodefensas de Las Chuapas con el doctor Mireles precisamente en esos días, y son de la parte de las entrevistas que vamos a presentar. Vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con estas entrevistas. Pues bien, realmente lo que ha sido los grupos de autodefensas que operan en el municipio de Las Chuapas, pues han guardado mucho silencio, no han fijado una postura, ya han pasado muchas horas, y la verdad no sabemos si este tema los toma por sorpresa. Un integrante a estas organizaciones, lo entrevistamos precisamente el día antier, a Silvestre Sánchez, quien es además dirigente político de Fuerza por México, y él lo que sí quiso mencionar es que realmente lo que es el grupo ganadero, el grupo general ganadero, que aglutina a 16 grupos de seguridad que operan en el municipio, ellos se dicen completamente ajenos a esta situación que ocurre en la zona del Cerro de Nanchital. Hasta el momento pues no han emitido ningún comunicado, ni tampoco han fijado una postura clara en su situación con respecto a esta situación. Sin embargo, pues sí logramos contactar con uno de los integrantes del Frente Nacional de Autodefensas, quien también pertenece a los autodefensas de Michoacán y muy cercano al extinto doctor Mireles. Este es el caso del comandante Miguel Palomo Pineda, quien nos hace observaciones en relación a lo que está pasando en Las Chuapas
y en más general en el estado de Veracruz. Esta es la entrevista. Bueno, estamos con el comandante Miguel Palomo, autodefensa en Michoacán y que pertenece al Frente Nacional Autodefensas. Le agradezco mucho nos tome la llamada, comandante Palomo, y quisiéramos saber cómo observan ustedes esta acción que ocurre en este municipio donde se da la muerte de 12 personas y todo indica en un conflicto entre autodefensas. No, déjame precisarte. Antes que nada te agradezco el espacio para hacer del dominio de tus seguidores el siguiente punto. Sí, gracias. Primeramente no fue un enfrentamiento entre autodefensas. Tenemos que aclarar eso. El gobierno de Cuitlagua García está levantando unas cortinas de humo. Jamás se ha dado un enfrentamiento entre hermanos autodefensas en ninguna entidad federativa. Esto es más grave de lo que se puedan imaginar. Esto quieren de alguna manera distraer, hacer un distractor político. Esto es una masacre ocurrida durante la noche del domingo 17 de enero del presente año, efectivamente en Chiapas. Por esta situación habremos de recordar que en el año 2018 la génesis de las autodefensas en Veracruz se debió por la ausencia del Estado de Derecho, por una creciente inseguridad ante la presencia de crimen organizado, pero sobre todo por un vacío de justicia provocado por los gobiernos en turno. En esas fechas nombramos en Veracruz como coordinador al comandante David Villalobos, hoy preso en una cárcel de alta seguridad de Chiapas por instrucciones del gobernador Cuitlagua García. En esa misma línea, también recordemos que en el 2018, en el 2019, pobladores de diferentes comunidades de Santiago Xochiapan, esta comunidad que se ubica al sur de Veracruz, se adhirieron a Pueblos Unidos contra la Delincuencia, sus siglas PUC. Esta organización en lo medular está conformada por comerciantes, ganaderos y agricultores. Sin embargo, también no habremos de omitir que en el año 2020 pobladores del sur de Veracruz realizaron una caravana con más de 200 vehículos donde le clamaron ayuda al actual gobernador Cuitlagua García Jiménez para que intervinieran aquí la zona afectada por el crimen organizado. Sin embargo, hoy, con sus cortinas de humo, pretende malinformar a la sociedad refiriendo que fue un enfrentamiento entre grupos de autodefensa. Eso no es así. Tuvo todavía en días pasados en un pronunciamiento dijo que de una manera ofensiva, pero sobre todo insensible, ofendiendo no solamente a los deudos de las personas abatidas en esa lamentable masacre. Refirió que se trataba de un pleito ranchero. Ahora resulta que el gobernador es un erudito en la materia. Pareciera ser que su calidad moral le permite descalificar y señalar que las masacres orales pone título pleito ranchero. Nosotros estamos molestos por esa situación y nosotros como autodefensas estamos monitoreando, estamos recabando por las vías legales y con los compañeros establecidos en diferentes municipios de Veracruz toda la información para solicitar a la Fiscalía General de la República su intervención. El movimiento que emergió en Michoacán, como un antecedente también te comparto, fue precisamente por esas mismas cuestiones de un estado de ingobernabilidad, y al paso del tiempo las armas fueron depuestas por un común acuerdo de todos los hermanos autodefensa. Hoy en día
nosotros la bandera que enarbolamos es la siguiente: es la razón, la verdad y la justicia. Nosotros somos parte de la cuarta transformación, es decir, nosotros estamos transitando en esta cuarta transformación en acompañamiento de nuestro querido presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que no se confundan. Lamentablemente, hoy ustedes cuentan en Veracruz con un gobierno que ha permitido una entidad plagada del crimen organizado. Sería en cuanto, no sé qué otra pregunta pudieras tener. Mire, comandante Miguel Palomo Pineda, el problema de fondo, y que creo que sí lo observa bastante bien como en la cuestión nacional, efectivamente hay vacío de gobierno, de seguridad en zonas, como en este caso el municipio de Las Chuapas, que colinda con los municipios de Uspannapa, de Minatitlán, todavía del lado de Veracruz, pero que además colinda con los estados de Veracruz, de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Es una zona en la cual nos han platicado, y nosotros lo hemos vivido, porque somos de aquí, hay una cuestión de inseguridad en una extensa zona geográfica, y esto de la aparición de estos grupos que defienden su seguridad data desde los fines del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, coincide con lo que usted menciona, 2018. Obviamente que la situación sigue prevaleciendo, eso es lo que es el problema de fondo, es lo que usted menciona. Así es. De hecho, nada más a agregarte a tu puntual comentario, que en Chiapas nosotros también tenemos un comandante que representa esta entidad federativa. Y sí tenemos reconocimiento, porque cuando el doctor Mireles sale de su injusto encarcelamiento, se dedica a organizarnos y prácticamente a nombrar y a buscar el perfil idóneo para que en las diferentes entidades federativas tuviéramos un coordinador primeramente, y al paso del tiempo nombrarlo comandante de autodefensas en sus respectivas entidades. Esa parte que tú dices de lo complejo que existe, esa zona geográfica del sur de Veracruz, propiamente del municipio de Chuapas, que comunica con estas tres entidades federativas hermanas, sí, efectivamente, en Oaxaca también tenemos otro compañero, Oaxaca, Tabasco es donde tenemos problemas para poder asentarnos como autodefensas, pero es una necesidad el defender un derecho consagrado que la misma carta te faculta. Hoy el gobierno federal lamentablemente fue mal informado, y también lamentablemente dice que él tiene otras estadísticas, otros datos, nada más como una fuente muy cercana o muy fidedigna fue que todavía el año pasado, en una reunión que tuvimos con el equipo de Hipólito Mora y con el equipo que conformamos con el doctor Mireles, en paz descanse, habíamos coincidido que al presidente se le había mal informado de nuestra presencia como autodefensa. Señalamos de forma categórica a Alfonso Durazo como el responsable de haber generado esta crisis, esta mala información, pero lo señalamos porque él fue propiamente el que le dijo al presidente que no permitiera la efervescencia que tenían los autodefensas en las ya 25 entidades federativas que tenemos presencia. Éramos 25 comandantes en diferentes entidades, hoy ya contamos con 20 compañeros, ya nos mataron a 5. Entonces, esto no puede seguir seguir sucediendo, porque al mermar la presencia de los autodefensas, dejan en un total estado de indefensión a la población. Nosotros no somos los enemigos, déjame aclararte eso. Insisto, nosotros somos parte de esta transición de la cuarta transformación de México. Sería en cuanto. Sí, correcto. Oiga, última pregunta. ¿Tienen contacto directo ustedes con los grupos de autodefensas de Las Chuapas? Tuvimos en el año 2000,
2019, principios del 2019, si no mal recuerdo, con los compañeros que lamentablemente perdieron su vida, precisamente tuvimos un acercamiento, ¿no? Tuvimos un acercamiento prácticamente con Teodulo y Mauro Gorostieta. Esto fue, te vuelvo a repetir, todo fue por vía telefónica, que ellos tenían la intención de integrarse al Frente Nacional de Autodefensa. Pero como lo hemos citado, nosotros recorríamos las diferentes entidades federativas en acompañamiento del doctor Mireles, porque estábamos haciendo esa transición, estábamos participando. Entonces no se culminó ese acercamiento. Entonces, lamentamos profundamente esta masacre, y aprovechamos por este medio a hacerle extensivo nuestras condolencias para todas y cada una de las familias, y vamos a buscar el mecanismo jurídico, legal sobre todo, para que se haga justicia, que esto no quede impune. Ok, le agradezco mucho esta entrevista, comandante Miguel Palomo, y vamos a estar muy pendiente de la situación que está prevaleciendo en esta zona. El agradecido es un servidor, un fuerte abrazo y un saludo a tu auditorio. Gracias. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con Miguel Palomo, el comandante Miguel Palomo, que pertenece al Frente Nacional de Autodefensas, una visión general de la problemática que se enfrenta, obviamente, y no le falta razón, las autodefensas se justifican desde cuando hay vacíos de justicia, ausencia de presencia de seguridad pública de parte de los gobiernos de los 3 niveles. La realidad que desgraciadamente en muchos casos es circo, maroma, teatro, pasarelas que son para pues dar la apariencia de que se está atendiendo el tema de seguridad, pero pues no ha sido así, y esto pues contribuye a que haya más presencia de estos grupos que se defienden a sí mismos. Fíjense que platicamos con Francisco Carmona Cortés, él es el representante de Autodefensas en Veracruz, él es el coordinador de Autodefensas en Veracruz y es el representante de este Frente Nacional de Autodefensas, pues conoce muy bien la situación del Estado, y igual que Palomo, que el comandante Palomo, pues reclaman muy fuerte que por parte del gobierno del Estado se haya calificado como pleito ranchero que llevó a esta masacre, pleito ranchero, cuando las observaciones, los comentarios que se hacen ahí mismo en las comunidades rurales es que participaron alrededor de 20, 30 camionetas con un número de unas 100 personas fuertemente armadas, que fueron las que levantaron, desarmaron y finalmente ejecutaron a estos 12 autodefensas. Pues es algo que también están exigiendo que sea precisamente la Fiscalía General de la República que intervenga para investigar esta situación. Y bueno, esta es la entrevista que tuvimos con Francisco Carmona, quien es el coordinador de autodefensas en Veracruz. Bien, estamos con Francisco Carmona, él es coordinador de autodefensas en el estado de Veracruz, perteneciente al Frente Nacional de Autodefensas. Francisco Carmona, ¿qué información, qué visión tienen de esta masacre que ocurre en Las Chuapas de 12 personas? Bueno, la visión que nosotros observamos y lo que podemos nosotros ver desde el centro del estado es que más que un enfrentamiento, como te comentaba, es una ejecución a todas luces, en donde la ausencia de la autoridad es completamente nula, escasa, de por sí no hubo esa presencia de seguridad pública. También observamos que
que pudiera ser algún otro grupo antagónico por ahí, que no fueran autodefensas como se ha mencionado, sino que fuera delincuencia organizada. Y ante este temor, bueno, estamos solicitando la atracción por parte de la Procuraduría General de la República. En el caso de este grupo, ¿ya había habido comunicación con el grupo con la Coordinación de Autodefensas en Veracruz para sumarse al Frente Nacional? Sí, habíamos tenido una comunicación vía telefónica donde ellos habían solicitado que se les anexara en el Frente Nacional de Autodefensas, porque tienes que saber que el Frente Nacional de Autodefensas, bueno, se rige bajo algunas normas que el mismo fundador, el doctor José Manuel Mireles Valverde, hoy fallecido, pues hizo unas normas para poder integrar a estos grupos de autodefensa, donde jurídicamente existimos. Hay un documento oficial que se presentó a Presidencia de la República y donde pues nos genera un respaldo para poder existir, donde solicitamos la presencia y donde solicitamos de alguna manera combatir estos grupos criminales que hoy afectan a nuestras poblaciones, y ese era el respaldo que ellos pedían, que se les diera el nombramiento por parte del Frente Nacional. Oye, perdón Francisco, precisamente quienes se comunican con ustedes y hablan con ustedes, ¿se trata de don Teodulo, una de las víctimas del día de hoy? Sí, Teodulo fue el de los primeros que marcaron con nosotros, con los primeros que platicamos, y luego fue el otro, parece que otro dirigente que ahí se menciona, que ahorita no recuerdo su nombre, también creo que de los mismos apellidos. Ajá, a ser su hijo Mauro. Ándale. Entonces, con ellos tuvimos alguna comunicación en donde nos solicitaban pues la presencia del doctor Mireles en la zona para que se les diera esta representación. Fíjate, esto de que el derecho constitucional a defenderse, creo que es algo que a la audiencia le podría interesar mucho en relación a la polémica que generan los grupos de autodefensas. ¿Podrías abundarnos sobre eso, Francisco? Sí, constitucionalmente y en la Carta Magna nosotros existimos como tal, no mencionados como autodefensas, sino como la Fuerza Civil Nacional. Eso existe en la Constitución, donde nos permite que si el gobierno no es capaz de proveer la seguridad, seamos nosotros mismos quienes ejerzcamos ese derecho. Hay un documento que te voy a hacer llegar para que ustedes lo tengan y lo puedan leer, donde se presentó incluso a la Presidencia de la República ya en esta administración de López Obrador, donde se le solicita coadyuvar con la misma autoridad como la Fuerza Civil aquí en toda la República. Tenemos presencia en 28 estados de la República. Correcto. Y en el caso del estado de Veracruz, ¿en cuántos municipios tendrían presencia? Casi son 50 municipios donde pues se ha dado la tarea de organizar a la ciudadanía a defenderse. Básicamente nosotros no incitamos a la violencia, sin embargo, por el tipo de situaciones, porque cada municipio tiene una afectación diferente, como en el caso de ustedes, donde ya el abigeato, el robo de ganado, el secuestro, la extorsión, va a la alza, y donde hemos visto que es a todo público, porque esto se ventila en redes sociales, incluso en noticias nacionales, donde pues el secuestro ha ido a la alza, el desmembramiento de personas y todo este tipo de acciones. Bueno, es por eso que en algunos lugares se dan movimientos armados. Sin embargo, son muy particulares estos grupos. Sí, sin lugar a dudas, es en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa donde se incrementa esta inseguridad. ¿Esto prevalece actualmente en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez? Sí,
aunque el gobierno del estado ha referido de que la delincuencia ha venido a la baja, lo que podemos palpar socialmente, lo que palpa el ciudadano común, el de a pie, el que el día a día sale a trabajar, puede percibir es inseguridad. Lo que nosotros decimos es que no solamente es exclusivo de la zona, por ejemplo en este caso de las Chuapas, sino que esto se viene ya dando en el norte, hacia lo que es las colindancias con Tamaulipas y la zona centro, porque inclusive que te hago saber que aquí mismo en la capital del estado, Jalapa, Veracruz, bueno, ha venido a la alza este tipo de ejecuciones, porque ya podemos vivir ejecuciones al día, donde hay secuestro diario, donde hay cobro de piso y extorsión, y esto ha venido a la alza. Lamentablemente, yo creo que no se ha encontrado la estrategia o el mecanismo para combatir este tipo de acciones. Correcto. Una pregunta. En toda esta lucha, en toda esta labor de autodefensa, obviamente que llegan los momentos en que se enfrentan con delincuentes, con bandas. ¿Ha habido pérdida de vidas por parte de los grupos de autodefensas que ustedes tengan registrados? Sí, en el tiempo de Duarte sí se dieron demasiadas bajas y en anteriores administraciones hubo una pérdida de autodefensas casi a un 60% de activos en algunas administraciones como las pues de algunos sexenios anteriores. Sin embargo, en en particular son los primeros 12 que nosotros registramos, y vamos a decir 12 porque creemos y consideramos que estos 12 ejecutados pertenecían al grupo de autodefensas de la zona, y son los únicos que ahorita tenemos registrados. Correcto. Ya para terminar, hablé con Miguel Pineda y me dice que ustedes van a pedir que intervenga directamente la Fiscalía General de la República. Es correcto, es lo que estamos solicitando. De hecho, se hará el escrito. Ya hay un documento que vamos a presentar en Gobernación donde estamos solicitando esa atracción de estos hechos violentos, como ha sido en algún otro caso que lo ha traído la Procuraduría General de la República, como es el caso de Minatitlán, allá en un bar que se dio algunas ejecuciones y que fue atraído por la Procuraduría General de la República. Al igual este caso estamos solicitando que se atraiga por el tipo de ejecución. Esto no fue, como lo mencionaba lamentablemente el gobernador del estado, que era un pleito ranchero, porque si hubiera sido un pleito ranchero hubiera habido heridos y muertos de ambos lados. Esto se trata de una ejecución tal cual, y es necesario que el gobierno federal actúe y que intervenga por el bienestar de los pobladores de la zona. Correcto. Muchas gracias, Francisco Carmona, del Frente Nacional de Autodefensas. Te agradezco mucho nos hayas tomado la llamada y seguramente vamos a estar en contacto. Te agradezco mucho tu llamada y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias. Pues así la situación, así la mirada de estos integrantes del Frente Nacional de Autodefensas, caso del comandante Palomo, el caso del coordinador de las autodefensas en Veracruz, Francisco Carmona, y hoy pues también entrevistamos al regidor de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Las Chuapas, a don Rodolfo Sánchez Soto. Estas son observaciones, la verdad, muy delicadas y que pues aquí faltan voces, no se han manifestado. Es necesario que la opinión pública tenga las versiones directas por parte de los grupos de autodefensas que operan en Las Chuapas y también por parte del gobierno en sus 3 niveles. En el caso del alcalde de Las Chuapas, pues ya dio una rueda de prensa e incluso nos dio varios comentarios en relación a que
coincide con Rodolfo Sánchez Soto de que el tema de los riesgos, de lo peligroso de estas situaciones que estaban prevaleciendo en la zona rural, ya se habían puesto en la mesa de seguridad que lleva a cabo el gobierno del Estado, el gobierno federal, con autoridades policíacas y los gobiernos municipales. Esta es la situación, vamos a seguir el tema. Obviamente que la sociedad lo que pide es que no haya impunidad. Trátese de lo que se trate, se le tiene que dar seguridad a las comunidades rurales, pero tampoco puede haber impunidad y nadie puede hacerse justicia por propia mano. Este es el tema y vamos a seguir muy puntuales. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa de En Corto. Recuerde, la decisión es suya. ¡Ánimo! En Corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En Corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.